Buenas tardes otra vez a todos. Vamos a seguir trabajando en el Sermón del Monte. Hoy vamos a hablar de lo que es el amor y de lo que significa no vengarse. Oramos. Señor Jesús, muchas gracias te damos, Padre, porque tú eres muy bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Háblanos en esta tarde, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros hoy y que sea también de bendición para nuestras vidas. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, Señor, porque sabemos que nosotros solos, sin la presencia del Espíritu Santo, no podríamos entender las verdades eternas de tu palabra y no tendríamos tampoco el ánimo para obedecer y para tener paz en medio de cualquier circunstancia. Gracias, bendito Padre, porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro pasaje es ahora Mateo 5, del 48 al 32, y dice: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te vuelva la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Como en las ocasiones anteriores y en toda la enseñanza del Señor, Él va a hablar de la mala interpretación de la ley por parte de los maestros. El corazón de la ley era el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso fue lo que el Señor contestó cuando le preguntaron cuál era el más grande mandamiento, que lo tenemos en Mateo 22, del 35 al 40, que dice: Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, vamos a ver qué decía la ley sobre el tema de oísteis que fue dicho, que el Señor está enseñando acá, ¿verdad? Que dice ojo por ojo y diente por diente, porque pareciera que al leerlo así, pareciera que el Señor está dando permiso de que tú hagas justicia por tu propia mano. Pero la realidad es que al tomar nada más esas expresiones, sacamos de su contexto todo lo que el Señor había dicho en la ley. Entonces, en Éxodo 21, del 22 al 25, aparece lo que se conoce como la ley del talión. Y vean lo que dice: Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y la otra mención de esto aparece en Levítico 24, 19 y 20. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Esta era una ley que había sido dada para los tribunales que estaban formados por los ancianos de cada ciudad o pueblo. Y lo que se buscaba precisamente era que no hubiera venganza, sino que hubiera justicia. No era un permiso para vengarse personalmente. De hecho, la ley prohíbe la venganza. O sea, si tú amas a tu prójimo, no te vas a vengar de él. En Levítico 19, 18 dice: No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En Proverbios 20, 22 dice: No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. En Proverbios 24, 29 dice: No digas, como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. No, el Señor no nos está dando permiso
de vengarnos. En otras partes de la Escritura, y luego Pablo lo menciona también, no tengo la cita, pero en otras partes de la Escritura el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, cuando uno se está tomando venganza por algo que te hacen, entonces estás quitándole al Señor el derecho que nada más Él tiene de tomar venganza. Entonces, la enseñanza de la ley es el amor, pero el amor es el amor como el amor que Dios nos tiene a nosotros que somos sus hijos. Y la enseñanza aquí es que el pueblo de Dios tiene que ser diferente a los otros pueblos. Los pueblos que estaban alrededor de los judíos eran pueblos idólatras. Tenían muchos dioses a los que adoraban y servían, ¿verdad? Y dentro de sus costumbres religiosas podían incluir la muerte de los niños y la prostitución de los sacerdotes y sacerdotisas con los que llegaban a los templos. Pero había muchas leyes que no estaban correctas dentro de los países alrededor, pero el pueblo de Dios es diferente. El pueblo de Dios no es igual. ¿Por qué? Porque el Señor está dentro del corazón de sus hijos y hace que su manera de vivir y de pensar sea totalmente diferente a los pueblos que lo rodean. Entonces el Señor dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, versículo 39, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aquí podemos notar dos cosas. Una es que hay personas malas y la otra es que los hijos de Dios no van a responder como los malos lo harían. ¿Por qué? Pues porque ellos son hijos de Dios y en su corazón está el Señor. Entonces van a responder como el Señor se los pide, porque su corazón ha sido y está siendo transformado por su Señor y Salvador. Entonces el Señor está diciendo antes, o sea, en lugar de, ¿qué es lo que hace diferente a los creyentes? Pues la presencia de Cristo. Los que no conocen a Cristo, y tristemente algunos cristianos también, pero los que no conocen a Cristo responden con venganza. A una agresión responden con venganza. Agresión con agresión, gritos con gritos, golpe con golpe. Quieren lastimar a quien los lastimó primero y si se puede, pues los van a lastimar más. Pero el Señor dice antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué está pidiendo el Señor? El Señor está pidiendo una actitud llena de amor y de misericordia hacia el que te hirió la mejilla. Recibir una cachetada, un golpe en la cara era y es un acto muy humillante. Pero esto le hicieron al Señor Jesús antes de ir a la cruz, como nos dice Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Nuestro Señor no respondió nada ante esta humillación. ¿Cómo respondemos nosotros ante una agresión como esta de otro tipo? Esto quiere decir que si te agreden, por más humillante o hiriente que sea la agresión, tú no vas a tomar venganza. Esto es lo que Dios hará por ti. Los hijos de Dios confían sus asuntos a su Padre. Él pagará a quien los ofende o los lastima. Pero también es bueno que pensemos, ¿por qué Dios permite que sus hijos sean ofendidos? ¿Por qué? ¿Acaso no está en control de todo? Bueno, una de las razones es para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Él lo sabe, pero nosotros no siempre nos damos cuenta o no aceptamos nuestra realidad espiritual. Si nosotros respondemos como decir, tú me hiciste enojar, por tu culpa hice tal o cual, solo pone en evidencia que nuestro corazón no es lo mismo, que no es lo que nosotros mismos suponemos que es. Ni es tan limpio, ni es tan puro. No somos tan maduros como creemos que somos. Respondemos con enojo. Respondemos con deseos de venganza. Y no tenemos que decirlo, no tenemos que sacarlo de nuestra boca, ¿verdad? Pero la respuesta pecaminosa está que vas a ver, la próxima no te voy a permitir o no te voy a dejar, etcétera, ¿verdad? Esa respuesta, aunque no la digamos, está allí, está en el corazón y Dios la está viendo. Y esto tiene que ver también con el orgullo, porque yo pienso que no merezco que me traten así. Y vean lo que pensamos.
tanto que lo he ayudado o la he ayudado y así me paga. Yo nunca le hubiera hecho lo que me está haciendo a mí. La realidad es que de acuerdo con las Escrituras, nada de lo que yo haga es digno de alabanza. Nuestras justicias, dice Isaías, que son como trapos de inmundicia. Nuestra condición es totalmente pecaminosa. Tenemos malos pensamientos, actuamos mal, no hacemos lo que debemos o hacemos lo que no debemos. Pero nuestra salida, nuestra única salida es precisamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos. Cumplió toda la ley, fue a la cruz y resucitó. Entonces a Él debemos acudir cuando somos ofendidos, agredidos o humillados. En su tiempo Él tomará venganza por nosotros. Entonces, ¿qué tipo de personas malas son las que enfrentamos? Dice el versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. En este segundo escenario, el Señor habla de alguien que viene a cobrarte una deuda, pero peleando contigo al punto de querer llevarte a un juez. Los judíos usaban, su ropa era una especie de ropa interior y luego encima llevaban una túnica o la capa. Bueno, más bien la túnica era lo de abajo y la capa era lo de arriba. Pero las personas pobres no tenían más que una muda de ropa y esa capa era la que usaban para dormir. Y entonces la ley decía que cuando se le prestaba dinero a una persona pobre, se podía tomar en prenda algo de la vestimenta para garantizar el pago, porque un pobre no tenía nada con que garantizar su pago más que la ropa que traía puesta, porque en esa época la gente no tenía la cantidad extraordinaria de ropa que tenemos ahorita. Tenía nada más una prenda o dos prendas y eso era todo lo que tenían. La gente no se preocupaba como nosotros de tener tanta ropa. Entonces decía la ley, si tomares, Éxodo 22, 26 y 27, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Entonces, si alguien debía algo y era pobre, entonces le podían quitar su capa, ¿verdad? Pero en la tarde se la tenían que dar porque pues iba a dormir. Entonces imagínense que no podía pagar y hasta todos los días, dame tu capa en la mañana, yo te la devuelvo en la tarde, dame tu capa en la mañana y así, ¿verdad? Pero el Señor está cuidando al pobre, porque el pobre podía venir y decirle, Señor, no tengo con qué cubrirme porque se lo di en prenda. Y entonces el Señor dice, cuando Él clamare, yo le oiré porque soy misericordioso. Entonces el Señor, como siempre, va más allá, dando la enseñanza total. Entonces el Señor dice, no solo le des la túnica, dale también la capa. No tenemos que odiar a quien trata de quitarnos los bienes materiales. Nuestro corazón debe de estar lleno de amor para esa persona. Por eso, si te quita parte de tus bienes, dale más de lo que te quiera quitar. Y entonces, pues, si te quiere quitar toda tu ropa, pues dásela. El Señor, que es tu Padre, te va a proveer lo que necesitas para vivir, para dormir, para comer. El Señor te va a proveer todo porque Él es tu Padre. El versículo 41 dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Y esta tercera situación tenía que ver con ciertos derechos romanos que tenían los soldados. Era una costumbre que se había adquirido del pueblo persa cuando se tenían que mandar los correos, las cartas que escribía el rey a todas las partes del reino y entonces pues tenían que llegar, ¿verdad? Y los correos eran personas físicas que tenían que llevar las cartas. Y a veces ellos se cansaban mucho, entonces pusieron una ley en que cualquier persona tenía que llevar esos correos, pero no, nada más había una cierta cantidad. Conforme pasó el tiempo, el Imperio Romano también agarró esa idea y los soldados podían exigirle a cualquier persona dentro del imperio, claro que dentro del imperio, del pueblo judío también, pedirles que cargaran, que llevaran lo que ellos quisieran, pero nada más por una milla. Y para los judíos una milla era caminar 1000 pasos, ¿verdad? Y esto nos recuerda, si lo recuerdan ustedes, en Mateo 27:32, cuando Jesús ya va a la cruz, que va cargando su cruz precisamente, que le hablan a Simón de Cirene para que le obligue, porque Jesús no podía.
¿verdad? Y entonces dice en Mateo 27:32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Dice, a este obligaron a que llevase la cruz. ¿Por qué se podían hacer los soldados? Te podían obligar a que llevaras la carga o la carga que ellos llevaban, donde llevaban algunas cosas personales, que era una especie de mochila. Te podían obligar, pero nada más una milla. Pero el Señor está diciendo, tú ve más allá, no lleves la carga una milla, sino por amor a ese que te está exigiendo y que te está molestando, entonces lleva la carga 2 millas. ¿Por qué? Pues porque lo amas. Porque no somos iguales a la gente del mundo, somos diferentes, amamos aún a los que nos están maltratando. Y entonces, ¿por qué? Porque somos diferentes, no somos iguales a los del mundo, somos diferentes porque el Señor mora en nuestros corazones. Y en el versículo 42 dice, y al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y la enseñanza de la ley está en Deuteronomio 15, 7 y 8. Cuando haya en medio de ti menesteroso de algunos de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. En el tiempo de Jesús esta parte de la ley había dejado de lado hace muchos siglos. Se habían olvidado de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros. Y en la época de Jesús nos encontramos historias de personas como el ciego Bartimeo que se sentaba junto al camino para pedir porque el pueblo no estaba cumpliendo con su obligación de cuidar de ellos. Pero el Señor nos dice que no endurezcamos nuestro corazón ni cerremos nuestras manos contra nuestro hermano pobre, que seamos generosos con él y le prestemos cuando nos pide, porque el Señor dice al que te pida dale, pero tenemos que saber a quién le vamos a pedir, a prestar, a dar. No le vamos a dar al borracho para que se siga emborrachando. Tenemos que tener juicio en ese sentido también, ¿verdad? Pero acá el Señor está diciendo que tú le puedes prestar, pero no estés pensando que te lo van a regresar. Porque cuando alguien viene a pedirte ayuda, es porque está en necesidad. No te van a pedir dinero para comprarse un carro nuevo, ¿verdad? O para ir a tomar unas vacaciones. No, te van a pedir dinero para algo que necesita. No hay comida en casa o hay que ir con el médico, no lo sé. Pero también nosotros tenemos que orar cuando recibimos alguna solicitud de ayuda. Entonces, cuando alguien viene a pedirte ayuda, está en necesidad, nosotros tenemos que actuar como nuestro Padre Santo, porque nosotros vamos a reflejar la gloria del Señor, porque el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. Y si le das lo último que te quedaba, confía que el Señor te proveerá lo que tú necesitas y te lo pagará, como dice Proverbios. En Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. A Jehová presta. El Señor nunca debe nada a nadie, pero dice que el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y en Lucas 6:34 el Señor dijo, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y nosotros no debemos de prestar pensando, hoy por ti, mañana por mí. No, no es así. Siempre es hoy por ti y mañana por mí, pasado por mí. No, el Señor se va a ocupar de mis necesidades. En Hechos 20:35 Lucas escribió, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Los hijos de Dios debemos reflejar su carácter en el mundo, porque llevamos su imagen en nosotros. Y hacer estas buenas obras hace que nuestra luz alumbre delante de los hombres, que lo que leímos antes en otra de las lecciones anteriores, cuando hablamos de que somos la sal del mundo y la luz del mundo y la sal de la tierra, el Señor dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora vale la pena preguntarnos ahora, ¿cómo está mi corazón delante de Dios? Es tiempo de analizarlo a la luz de las Escrituras y pedir al Señor que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar.
con el estudio y la meditación constante de su palabra, con nuestro tiempo diario de oración. ¿Cómo respondemos a las ofensas, a las peticiones de ayuda, cuando alguien nos quiere quitar nuestros bienes materiales o cuando nos piden prestado? ¿Cómo respondemos? El mayor ejemplo de este amor sacrificial es Jesús, que nunca respondió con maldición. Antes de morir, oró por quienes los llevaron a la cruz. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie vino a pedirle perdón al Señor, pero el Señor amó por encima, porque esa es la naturaleza que Él espera que nosotros reflejemos también. ¿Se acuerdan de la vida de Abraham? Que su sobrino Lot vivía con él, y cuando ya eran demasiados los animales que los dos tenían, entonces se separaron. Pero Abraham le dijo a Lot: escoge lo que quieras. La tierra está toda delante de ti, escoge tú todo lo que quieras. Y Lot escogió lo mejor para él, no escogió lo mejor para su tío, lo escogió para él. Pero cuando a Lot se lo llevaron preso, que hubo una invasión de reyes, ¿quién fue a rescatarlo? Abraham, porque Abraham no guardó enojo en su corazón. José perdonó a sus hermanos que lo vendieron como esclavo, y por muchos años no los vio. Y cuando sus hermanos supieron que había comida en Egipto, él ya era el segundo del rey. Y él los atendió, les trajo a vivir a Egipto para que vivieran sin ninguna privación. Él no tomó nunca venganza de ellos. David, que perdonó la vida 2 veces a Saúl. Cuando Saúl lo quería matar y lo andaba persiguiendo, y David nunca quiso levantar su mano contra el ungido de Dios. Y Esteban, primeros capítulos de Hechos, que igual que el Señor Jesús, oró por los que lo estaban apedreando para matarlo. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay adentro? ¿Cómo respondo? El Señor quiere que respondamos con amor. No importa si te tratan mal, el Señor quiere que respondamos siempre con amor, porque somos diferentes. Los hijos de Dios somos diferentes. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre Santo, porque tú quisiste ir a la cruz por nosotros que no merecemos nada, por nosotros que somos tan pecadores que lo que merecemos justamente es la muerte eterna. Señor, pero tú quisiste mostrar tu amor, como dice tu palabra, mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, y nosotros queremos reflejar tu vida en nosotros, siendo diferentes que el mundo. Ayúdanos, Padre, para que no tengamos ningún deseo de venganza, ni un pensamiento de venganza, sino que siempre nuestra respuesta sea con amor al que nos maltrata, al que nos quiere quitar o nos quita nuestros bienes materiales, porque tú también dijiste, Padre Santo, que amáramos a nuestros enemigos. Y Padre, ayúdanos para llenarnos de tu palabra y responder como tu palabra nos enseña, porque así nos enseñaste tú. Y Padre, ayúdanos para darnos cuenta cuándo necesitamos amar, cómo necesitamos amar y a quiénes necesitamos amar, porque Señor, somos luz en este mundo donde tú nos has puesto, y ayúdanos, Padre, para que podamos reflejar la luz tuya a aquellos que no te conocen, Señor. Padre bendito, muchas gracias. Gracias, Señor, porque siempre nos oyes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la próxima clase vamos a seguir hablando de esto que culmina toda esta parte de lo oísteis que fue dicho. Que el Señor les bendiga.